Como les decía, aquí van a haber dos partes, el tema de presentaciones en R y el tema de Chain. ¿Ya? Y disculpen si me he atrasado en subir algunas cosas porque ha sido un par de semanas medio infernales, pero les aseguro que va a estar todo en un par de días. ¿Ya? Entonces, el tema es que, bueno, en R hay muchas formas de hacer presentaciones, ¿ya? Hay algunas que son más sencillas que otras. Les voy a mostrar dos casos de cosas que pueden hacer. Y la idea con esto, o sea, en estas presentaciones, es que ustedes pueden tomar el mismo código que ustedes ocuparon para hacer un trabajo en HTML y que van a ocupar para hacer un trabajo en PDF y transformarlo en una presentación. Y no van a tener problemas de que la calidad del gráfico disminuye cuando lo exportas, porque en realidad todo queda embedido y eso es muy bueno. ¿Ya? Entonces, la verdad es que hay muchas formas de hacer presentaciones en R. Voy a mostrar dos de ellas. Una es R Representation, que es la que yo estaba ocupando más habitualmente en estas clases. El otro es IO Slides, que bueno, acá hay un link para trabajar con ellos, pero que también lo voy a mostrar hoy día. Y yo creo que, o sea, bueno, hay ventajas y desventajas con cada una. El R-Representation tiene la ventaja de que la puedes publicar en el RPubs, cosa que el IO Slides te permite en RConnect y en otras cosas, pero no en el RPubs, ¿ya? Ahora, el IO Slide y similares, que es como Slidey Beamer, a ver, IO Slide, Slidey Beamer y toda esa familia de presentaciones en R tienen la ventaja de que funcionan en la práctica casi igual a lo que han trabajado hasta ahora. ¿Ya? En realidad, les voy a mostrar eso muy brevemente porque de verdad es muy poco lo que ustedes tienen que aprender para hacer una presentación con IO Slides. Hay un par de trucos como hacer de que las diapos vayan pasando los punteos progresivamente en vez de que aparezcan de una, cómo hacer de que la letra sea más grande o más chica, y cómo dividir en dos columnas las diapos, pero aparte de eso, es exactamente igual a lo que han trabajado para hacer un archivo R-Markdown, ¿ya? Y eso, el IO Slide, Slidey Beamer, todo eso ustedes lo pueden exportar como HTML, que es el caso de IO Slides y Slidey, como PDF, que es el caso de Beamer, ¿ya? Que en realidad eso es bueno porque básicamente lo pueden presentar en cualquier lado y no va a tener nunca problema. Y en la última versión de R Markdown está la opción de exportarlo como PowerPoint, ¿ya? Entonces eso igual es bueno porque en realidad, no sé, yo estoy súper ya acostumbrado a hacer mis presentaciones en R, pero evidentemente si quiero hacer un trabajo con alguien más o con mi tutor y quieren hacer modificaciones, de repente no es tan fácil que me hagan comentarios o modificaciones en un R Markdown y en ese sentido es bueno el sistema de exportarlo en PowerPoint. Dicho eso, es diferente, o sea, yo probablemente el caso mío es un poco distinto. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con Linux y Linux funciona con LibreOffice. Entonces cuando lo exportan en un formato LibreOffice, que lo peor que tiene LibreOffice es PowerPoint, ¿ya? Pero cuando están trabajando con Windows o Mac, eso es bastante bueno, ¿ya? Una diferencia grande que es importante es que las presentaciones de R-Representation no te aceptan cosas dinámicas. Entonces, por ejemplo, el GIF que inserté en la presentación anterior era en un IO Slides. Eso yo no lo puedo incorporar en un R-Representation. Entonces el R-Representation tiene la ventaja de poder ser publicado en RPubs y el IO Slides, Slide y Beamer tienen un poco de más flexibilidad en cosas que tú metes ahí, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo abrir una presentación nueva? Es súper fácil. Simplemente nos vamos acá a File y cuando ponemos New File, aquí vamos a tener varias opciones. Ahora está medio chico, ¿no? Voy a agrandar esto un poco. Ahí está. Entonces, si me voy a New File, aquí voy a tener varias opciones. Y dentro de las opciones que voy a tener R-Markdown, ¿cierto? Y voy a tener R-Representation. Voy a partir dentro de R Markdown,
¿ya? Nosotros vimos la semana pasada que nosotros podíamos acá, nosotros habíamos trabajado en este sector de acá de un documento, pero justamente uno acá tiene la opción de presentación. Y cuando uno se mete a presentación, te muestra las distintas opciones, que es el IOSlide, Slidey, Beamer y ahora en el último R-Markdown, PowerPoint. Si no les ha aparecido eso es porque no tienen el último R-Markdown, solo por eso, ¿ya? Entonces, ya. Y bueno, como dice acá, si tienen para hacerlo en PowerPoint, requiere que tengan la instalación de PowerPoint o OpenOffice, ¿ya? Para ver. Entonces yo voy a hacerlo con un IOSlides para que vean. Y esto va a ser voy a poner ejemplo. Y cuando lo abra van a ver que es algo muy similar a lo que ya hemos visto. O sea, nosotros tenemos acá un YAML bien parecido a lo que tuvimos anteriormente, donde aparece el título de la presentación, etcétera, y varias otras cosas. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Aquí lo que nosotros vamos a tener, que cada vez que nosotros tengamos un título que está precedido de 2 signos gato, eso nos está llevando a una nueva diapo. Entonces todo lo que pongamos entre 2 signos gatos y los próximos 2 signos gatos es una diapo diferente, ¿ya? Vamos a partir viendo lo que hay acá. Y el resto de las cosas se hace, la verdad que igual. O sea, uno puede meter las tablas de la forma que uno metió tablas, meter gráficos de la forma que uno metió gráficos. Les voy a mostrar algunas pillerías extra ahí. Entonces esto lo voy a nitear y para eso voy a tener que guardarlo. Y lo voy a poner en el desktop como ejemplo. Estoy guardando nomás el RMD. Y ahí al nitearlo me va a aparecer una presentación. ¿Ya? Ahí está. Entonces me aparece la presentación. Y es un HTML que se mueve, ¿cierto? Que va avanzando. Nada más, ¿cierto? ¿Sí? Los R-Markdown que se generan para los distintos formatos de PowerPoint, iOS, ¿funcionan igual todos? Muy parecidos. No tienen leves diferencias. ¿Ya? Pero en general funcionan casi igual. Todos. ¿Ya? Pueden haber algunas leves diferencias. Ahora, ya, algunas cosas que uno puede meter acá. Lo voy a sacar de mi otro sistema acá, que lo tengo acá. Que es la clase de las presentaciones. Entonces, les voy a mostrar que, por ejemplo, uno puede hacer este sistema que es parecido a lo que nosotros hacíamos cuando teníamos cuando habíamos armado lo de las cuando nosotros habíamos hablado del figure caption, ¿se acuerdan? Que decíamos fig caption true. Nosotros también en el IOSlides podemos hacer algo similar, que nosotros podemos hacer que esto sea incremental true. Y el decir incremental true significa que cuando nosotros tenemos estos bullets, o sea, cuando nosotros tenemos los puntitos, esto va a ir avanzando de uno en uno, ¿ya? Entonces eso si yo lo niteo, voy a mostrar, eso va a ir generando ese sistema, ¿ya? Entonces aquí, en esta parte que están los bullets, ven que va apareciendo uno, después otro, después otro, ¿ya? Y eso es el incremental true, ¿ya? Después hay otras dos cosas que nosotros podemos ver, que son, por ejemplo, ¿ya? Bueno, como les decía, los 2 signos gatos para pasar de una diapo a otro, y eso, lo que ustedes pongan ahí, queda como título de la diapo. Entonces, si ponen 2 signos gatos, ponen método, les aparece método como título de su presentación, ¿ya? Después, si ustedes ponen esto pasado al título, el texto se vuelve más pequeño, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto, y para eso lo que vamos a hacer es replicar, acá en el R-Markdown, teníamos una primera diapo que se llama R-Markdown, que tenía bastante texto,
Entonces, si esto acá yo le pongo, le voy a poner acá rmarkdown 2, y aquí le pongo estos paréntesis y le pongo smaller. ¿Sí? Punto smaller, ¿ya? Eso lo que va a hacer es que yo, cuando nitee, lo que debiera ocurrir es que el texto de esa diapo va a ser más pequeño. ¿Ya? Entonces, este es el 1, este es el 2. ¿Ven? Entonces, eso nos permite que el espacio que tenemos en la diapo sea mayor. ¿Ya? Otra cosa que nosotros podemos agregar, porque esto, como vieron, el incremental true, sirve solamente para el tema de los bullets, ¿ya? Pero también, por ejemplo, nosotros podemos poner un punto build, así, de la misma forma que nosotros armamos el punto smaller, podemos agregar un punto build que va a hacer que se vaya construyendo de a poco nuestra diapo. Y eso, por ejemplo, si nosotros queremos que vayan apareciendo los gráficos después y qué sé yo, podemos hacer eso. Entonces, a este gráfico yo le voy a agregar acá, a esta diapo del gráfico, le voy a poner acá, este es un gráfico, y vamos a hacerlo pasar primero, ¿ya? Y vemos que se ve igual, pero si nosotros a esto le ponemos punto build, eso va a hacer de que esto no aparezca al tiro. Entonces va apareciendo cada elemento aparte. ¿Ok? ¿Y eso es lo mismo con los bullets? Si tuviera bullets esa diapositiva... Sí. Sí, lo mismo va a pasar. Y quizás la única otra cosa... Ya, bueno. Como ustedes ven esto... A ver. Una de las cosas interesantes que uno puede hacer cuando uno está trabajando en RMD, que es algo que uno puede ir aprendiendo a poco, es que esto funciona según el medio que nosotros estamos ocupando. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy ocupando una cosa que me va a generar un HTML. Entonces, si yo conozco algo del lenguaje HTML, puedo meter HTML directamente en mi presentación y cambiarla, modificar colores de texto, lo que yo quiera. Entonces aquí yo les voy a mostrar una cosa que uno puede hacer es que uno puede dividir en dos una columna, ¿ya? Y eso lo hace uno de la siguiente forma. Eso uno lo hace con HTML. No es tan sencillo de aprender, así que yo generalmente lo voy copiando porque no lo recuerdo siempre. Pero, voy a ponerlo acá, div. Entonces, esto es HTML. Entonces aquí cuando yo pongo este div style float left with 40%, estoy diciendo que todo lo que esté en ese bloque esté hacia la izquierda y que ocupe el 40% del ancho. Y eso tengo que cerrarlo evidentemente con un div abajo. Y si hago lo mismo hacia la derecha, con eso yo puedo ver que esa parte quede a la derecha y ocupando un 60%. Entonces vamos a copiar esto, voy a copiar esto acá y lo voy a poner en la presentación para separar el gráfico del texto que acabo de poner. ¿Ya? Entonces, acá en este mismo gráfico tengo una parte con texto, que eso lo voy a dejar a la izquierda y esto lo voy a cerrar. Entonces, ¿para qué le hago esto? Siempre se me olvida. Creo que es así. ¿Es así? Chun, chun, chun. Ahí se nota que he trabajado más con las otras presentaciones que esta otra. Pero estoy cada vez más convencido de que este tipo de presentaciones es mejor. Claro, esto está bien, pero acá. Ya, entonces acá lo que hice fue que generé este bloque, div, y aquí lo estoy abriendo y aquí lo estoy cerrando, cuando le pongo este slash, y
estoy diciendo que esté a la izquierda y que ocupe un 40% de la pantalla. Le puedo poner menos, le puedo poner un 30%. Y entonces después voy a hacer exactamente lo mismo y lo voy a poner antes del gráfico. Y eso lo voy a poner a la derecha y que ocupe todo el resto de la pantalla. ¿Ya? Entonces ahora, cuando aparezca esa presentación, vamos a tenerla en dos columnas. ¿Ya? Entonces está con el build, ¿cierto? A la izquierda aparece esto es un gráfico y a la derecha aparece el gráfico. ¿Ya? Evidentemente yo tendría que ir a trabajar con el ancho del gráfico para que la cosa quede como la gente, pero básicamente uno puede ir trabajando. ¿Ya? Entonces, como ven, en realidad es prácticamente lo mismo que han hecho. ¿Ya? No tiene mucha diferencia con lo que ustedes ya han trabajado. ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar otros ejemplos un poquito más, pero con el representation, ¿ya? Que es más o menos, también es relativamente similar, pero este tiene un poquito más de detalle, ¿ya? Que en realidad les permite, de repente tiene algunas cosas más fáciles, pero también tiene, como les decía, algunas limitaciones como que los GIFs no aparecen y cosas así, ¿ya? Por ejemplo, en este es más fácil, tiene un comando más fácil para dividir entre una y otra en dos columnas, ¿ya? Pero la edición de las diapos un poco diferente, qué sé yo, ¿ya? Entonces, vamos a armar una nueva, de nuevo, vamos a irnos a New File y aquí vamos a poner representation, ¿ya? Y me va a pedir que la guarde y la voy a guardar en desktop y le voy a poner ejemplo 2 y esto también me va a generar un HTML, ¿ya? Y esta van a ver que inmediatamente es un poco diferente, ¿ya? Y nos va a aparecer, de hecho, una de las cosas que nos va a aparecer es que inmediato a la derecha nos va a aparecer una versión de esa presentación, que nosotros podemos ir mirando acá, como para ir trabajando, ¿ven? Qué práctico. Sí. Sí, la verdad que las dos son bien buenas. Yo por un tema de que me gusta armar cosas interactivas me conviene más el IO Slide, pero en general así como para empezar es más fácil el representation, ¿ya? Y acá vamos a ver que este ejemplo funciona un poco distinto. Entonces nosotros aquí tenemos arriba el título, ¿ya? Aquí ponemos el autor, entonces este es Derek y esto es fecha, voy a ponerla hoy día, que de hecho la puedo poner, voy a hacer una cosa medio tramposa acá. Voy a poner un inline chunk acá y le voy a poner system, como esta función, system time. Ahí está, system. Eso es el tiempo, si yo hago esa función lo que me va a dar es la hora y la fecha del... no, pero le voy a poner el date. Ahí, sysdate. Entonces ahí me da la fecha. Hay formas de cambiar el formato y todo. Ya. Entonces, esta presentación, a diferencia de las otras, lo que nosotros vamos a ver es que primero que nada, vamos a tener que cada una de las diapos está separada entre sí, no por un... no se separan con estos signos gatos, sino que se separan con signos iguales, ¿ya? Y bueno, acá se ve un signo igual gigante, ¿ya? Pero voy a borrar esto. Entonces, por ejemplo, esa es la primera diapo. Entonces esto lo voy a borrar. Voy a borrar esto. Entonces tú pones tu título y ya en el momento que pones 3 igual, te cambia azul. Con eso ya acá pasas a la diapo que viene, ¿ya? Los 3 signos iguales es símbolo de pasar a la siguiente diapo. Y lo que pones justo arriba de eso es el título de la diapo, ¿ya? Entonces eso es una de las primeras cosas. Bueno, aquí tenemos el preview, ¿cierto? Y lo otro que podemos hacer es que una vez que tenemos el preview, nosotros podemos ver aquí View in Browser. Y eso lo que va a hacer es que te lo va a abrir en el navegador que tú tengas al lado, ¿ya? Como un archivo temporal. Y ahí nosotros tenemos nuestra presentación y la vamos pasando y nos va mostrando las diapos, ¿ya? Tiene varias
formas de que nosotros podemos mejorar esto, ¿ya? Entonces, como decíamos, 3 iguales es para pasar de una diapo a otra, ¿ya? Lo mismo que nosotros teníamos incremental true, que nosotros los poníamos en el YAML, esto nosotros lo ponemos en cada una de nuestras diapos, ¿ya? Y esto la forma que lo ponemos es de la siguiente forma. Entonces, aquí por suerte también teníamos unos bullets. Entonces, acá nosotros ponemos incremental, 2 puntos, true. Creo que hay un espacio, ¿no? No. Y esto tiene que ser justo debajo de los signos iguales. ¿Ya? Entonces, si esto yo se los muestro en el browser, que es más grande, vamos a ver que acá los bullets van a ir apareciendo a poco, ¿ya? Lo que tiene este formato, sí, es que este incremental true que nosotros podemos hacer es solo para los bullets. Pero si tú tienes gráficos y cosas así, no los tomas. Esos van a aparecerte siempre al tiro. Y esa es una desventaja de este sobre el otro, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer con estas presentaciones? Voy a ir borrando acá porque si no después voy a tener como 100 de esas. Ya, el título de la diapo va justo sobre los signos iguales. Ya. Para hacer el tema de las columnas acá, lo único que tengo que hacer es poner 3 símbolos, 3 asteriscos, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo voy a modificar esta slide, esta primera slide, y voy a poner razones por qué usar RMD, pongo esto, y después acá voy a poner 3 signos gatos y van a ver, 3 signos asteriscos y van a ver que al tiro se me ponen de color rojo. Y eso me da la señal de que estoy en una segunda columna. Y después puedo poner, no sé, otras razones son, y después pongo, no sé, de nuevo así, razón 1, razón 2. Va. Y eso, cuando lo haga el preview, de repente lo que puedo hacer es agrandar esto igual, para no tener que ir agrandándolo tanto. Entonces ven que ahí se ve la diapo, lo guardé, y entonces acá vamos a tener la columna 1 y la columna 2. O sea, el incremental solo, o sea, aunque sean 2 columnas solo por una vez. Sí. El incremental es para toda la diapo. ¿Ya? Solo te puede dividir entonces en 2 partes En 2 columnas, sí. Hay algunas formas, se los voy a mandar igual ese link, que hay, de nuevo, esto todo es HTML, ¿ya? Y el HTML puede ser modificado. Entonces, uno siempre acá en estas cosas de HTML uno puede hacer triquiñuelas para hacer cambios si uno va conociendo mejor HTML. Y existe como una parte en particular del HTML que es el CSS, que el CSS tiene que ver con estilos. Entonces, cambia los colores de las letras, cosas así. De hecho, yo voy a mostrar algunas cosas que uno puede hacer custom para cambiar un poco con CSS, como uno puede cambiar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, todo este tema que nosotros teníamos de letras más pequeñas, también uno lo hace más con CSS en este caso. Entonces, en eso, viste que es como las dos presentaciones tienen como sus pros y sus contras. Entonces, por ejemplo, en el otro era más fácil achicar el texto, es más difícil dividir en dos columnas. En este es más fácil dividir en 2 columnas, pero es más difícil achicar el texto. Pero tiene un pro gigante esto, y es que ahí no tienes que estarle dando ni... Sí, es verdad, eso es verdad. Sí. Bueno, otra cosa que ustedes pueden hacer, que esto es una recomendación bien buena que yo le he ocupado. Ya, resulta que, sobre todo si ustedes están metiendo figuras en esto, ustedes, porque pueden subirlo en el RPaps, pero también existe una forma en que ustedes pueden estas presentaciones en HTML meterlo en un pendrive, ¿ya? Y eso les permite ir a presentar con su pendrive y no tener que depender de no depender de que hay internet en la sala. O sea, ustedes podrían ir a un congreso en teoría, ir con su pendrive, meterlo y abrir su presentación en HTML.
Que eso, claro, les va a permitir cosas como hacer cosas interactivas que no podrían hacer en un PowerPoint normal. Porque después vamos a ver que aquí uno puede meter hasta aplicaciones donde uno puede ir moviendo modelos, qué sé yo. ¿El mismo HTML que genera para los documentos en R Markdown? Sí, claro. Ya. Sí. Derek, da lo mismo que signo uno ponga antes, por ejemplo, de esos mini títulos de bullet. Ah, de los bullets sí, uno puede poner más, uno puede poner menos, uno puede poner asterisco, te da igual. La diferencia es si uno pone cosas numeradas, ahí te da número. Si yo quiero que en el texto me aparezca más, un signo más, quiero que me aparezca, si yo pongo una rayita y después pongo el más, ¿me va a leer el más? No creo, o sea, sí, si es que no lo pone, o sea, si yo pongo un más acá, o un asterisco acá, Claro, ahí no debería haber problema. no, ahí me va a aparecer como un asterisco y una, ¿viste? Sí, es como en ciertos puntos, porque también pasa eso de que los asteriscos igual son, también son para hacer negritas y hacer cursivas. Entonces, bueno, la otra cosa que uno puede hacer con esto, que es bien entretenido, es que uno puede hacer un tema de un bullet que sea con como un espacio más allá. Entonces, por ejemplo, para eso yo llego hasta acá y le pongo un tab, y aquí, por ejemplo, esto lo explico acá, no sé, acá, y acá le pongo otra vez, esto también, y esto si lo guardo, van a ver que me van a aparecer como otro nivel, ¿ya? Entonces igual de repente es como útil para o sea, porque uno, por ejemplo, tengo, no sé, mi hipótesis 1, objetivo 1, no sé, qué sé. ¿Cómo? La columna que aparece en las razones, en el ejercicio de otras razones son, no aparece. Hay que guardarlo primero. Sí, tienes que guardarlo para que te aparezca. A ver, ahí lo voy a ir a ver al tiro. Pero tranqui, a ver, alguna. Bueno, sí, aquí también puedo hacer este tema de darle también diferencias de ancho, ¿ya? Entonces ahí yo le pongo left o right, 70, qué sé yo. Entonces, esto es bueno que sepan de que en realidad hay varias cosas que ustedes pueden poner acá, donde yo puse incremental true, ustedes pueden poner varias cosas ahí. Entonces, y ahí tienen que ponerlo básicamente uno bajo el otro. Entonces aquí yo puedo poner left, 2 puntos, 70%. Creo que era así, casi seguro. Sí, ya. Muy bien. Y entonces aquí lo que va a ocurrir es que evidentemente me va a cambiar la proporción de las columnas. Entonces esta se quedó bastante más a la derecha. Y eso evidentemente eso lo ocupamos harto para el tema de que tengamos de poder mostrar, digamos, una figura en un lado que es mucho más importante que lo que tengamos a la derecha, qué sé yo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Bueno. Esto que les estaba comentando de las personalizaciones de CSS, ¿ya? Entonces, esto en general uno lo pone al principio de la diapo, ¿ya? Entonces, puede ser tan sencillo como este, que no se entiende mucho, pero, por ejemplo, en este caso, este de acá, lo que hace es que uno de los problemas que es súper típico que uno tenga, sobre todo cuando estás trabajando en ciencia, es que uno muchas veces ocupa palabras terriblemente largas. Y esas palabras terriblemente largas muchas veces se cortan en una línea, ¿ya? Y eso lo que va a hacer usualmente, lo que hace el R-Representation por default, es que la corta en la mitad con un guión y lo tira para abajo. Y eso obviamente es súper feo. Entonces, esto si tú lo pones arriba, lo que va a hacer es que los títulos nunca te los va a cortar. Entonces voy a poner un ejemplo acá. Entonces vamos a poner aquí voy a escribir un montón de tonteras. Y no le gustó nada.
Oh, ¿por qué no se guardó? Creo que no me creyó. No, que cachó el toque. Sí. Tararara. Ah, creo que eso está bien escrito. No recuerdo. Claro, entonces sabían que ahí lo cortó. Es una molécula. Entonces, si yo copio esto, ¿ya? Y lo pego acá arriba, o sea, entonces acá al principio de la presentación, antes de todo, pongo esto como CSS, lo que debiera ocurrir es esto. Entonces nunca me va a cortar una palabra. ¿Ya? Ya, entonces estos son algunos CSS que yo suelo ocupar. ¿Ok? Como les decía, este evita que se separen las palabras en los títulos. Entonces esto queda en la presentación, lo pueden copiar y pegar arriba, nada más. Este les permite que si escriben código, el código quede con un tamaño pequeño. Porque a veces, por ejemplo, sobre todo cuando yo le estaba enseñando, obviamente en el 90% de las presentaciones que van a querer hacer ustedes, no van a querer que aparezca el código. Pero como yo lo ocupo para enseñar código, y a veces, sobre todo cuando uno ocupa el tidyr, sale una cuestión así súper larga para el lado, es súper bueno que el código quede como de tamaño pequeño. Y si yo pongo esto, lo que puedo hacer es que justo debajo del signo igual, así como puse el incremental true o como puse left 70%, puedo poner class small code debajo del signo igual y eso me va a permitir que el código quede más pequeño. ¿Ya? En caso de que yo no quiera el código, simplemente colocarle echo y pulse, ¿sí o qué? Sí, claro, sí. Bueno, y acá hay les dejé una presentación, de hecho, que son algunas, una persona hizo una presentación sobre cuáles son las mejores cosas que uno puede hacer ahí para cambiar presentaciones. Incluyendo, por ejemplo, porque tú preguntaste si uno podía hacer solo izquierda-derecha. En este caso, por ejemplo, explican otras cosas como poner un footer, que sería como algo abajo. Entonces tenías columna izquierda, columna derecha y otro texto abajo. ¿Ya? O cambiar colores, no sé, a ver, hay algunas cosas aquí que pueden ser. Entonces aquí cambio de color de texto. Esto ya lo he echado. Entonces, por ejemplo, acá hay un footer. Entonces tienes a la izquierda y a la derecha tienes dos columnas y abajo tienes un footer. Entonces son algunos de los ejemplos. Pero acá en la presentación, donde dice más ejemplos acá, ahí tengo más ejemplos de cosas que ustedes pueden ocupar para cambiar con CSS. Y hoy nos vas a mostrar igualmente cómo poner fotos, porque en una de las presentaciones que armaste tenías Sí, se los puedo mostrar, es re fácil. Ya, sí. Ah, de hecho, se los muestro el tiro. Ya. Otras cosas que pueden hacer es que para achicar el texto lo pueden ocupar HTML, en este caso, y achicarlo de esta forma. Poniendo, bueno, en HTML lo que uno hace siempre es que tú abres y cierras código. Entonces, cuando tú pones estos dos, el menor y el mayor, con eso estás abriendo. Y cuando lo pones de nuevo con este backslash, ahí con eso cierra. Entonces, con esto se va a hacer más pequeño un texto. Por ejemplo, si yo acá, dentro de estos bullets, voy a achicar uno. Entonces, voy a poner small. Small. Y acá voy a poner small, de nuevo. Pero acá lo voy a cerrar. Ya. Entonces, esto debería hacer que el primer bullet debiera ser más pequeño que el resto. ¿Ven? Achica el texto. Pero eso tienen que hacerlo, por desgracia, si lo hacen con bullets, tienen que hacerlo bullet por bullet. ¿Ya? eso solamente te va a achicar una vez. Sí. El bullet siempre va a ser ese circulito, no le puede cambiar la figurita. Probablemente lo puedes hacer con CSS. Bueno, a menos que lo hagas numerado. O sea, por ejemplo, si yo esto lo hago
1 punto, 2 punto, 3 puntos, eso me va a generar bullets que son numerados. Pero si pillas que ahí te cambió el tamaño del bullet, pero no el tamaño del bullet. Claro, pero capaz que lo puedo hacer, ¿ah? Capaz que puedo achicar el bullet con el small. No sé, la verdad no lo he tratado. A ver, Sí. yo creo que debería poder. Pero una lata. La verdad, hacer esto en una presentación estaría como 3 horas haciendo. Sí, bueno, no, ya. No, esto perdió todo sentido. Pero podrías ponerle small arriba quizás. No funciona en este caso. Si colocas el small con el bullet, o sea, small 1 punto bullet. O sea, el small siempre debe estar en la misma línea del escrito. Sí. O sea, no. Por ejemplo, yo puedo hacer acá, a ver, porque esto era un bullet, pero imagínense que teníamos una parte que tenía un escrito largo, creo, ¿no? No. A ver, copiemos alguno, porque había en la otra presentación que les hice, ahí había una parte escrita larga, acá. Entonces voy a copiar esto, y aquí tenemos 2 textos, 2 párrafos. Entonces aquí voy a poner texto, voy a poner 3 iguales o más, y aquí voy a poner esto. Entonces aquí voy a dejar el primero, lo voy a dejar tal cual, y el segundo voy a ponerle small, y eso va a ser todo el texto. Ahí me salió que me achicara, pero me cambió la rayita por el punto. ¿Sí? Sí. Como que quedó muy separado. Ah, bueno, hay una de las cosas que, bueno, hay varias cosas, pero la verdad que una cosa que ocurre ahí, que es como bien molesta de repente, es que incluso estas cosas puede pasar a veces de que los textos, o sea, de que las presentaciones funcionen distintas según el navegador incluso. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que una amiga que tomó el curso el año pasado y que ella ocupaba Safari, creo. Y cuando veía las presentaciones se leían todas las imágenes a la derecha, como que tenía un montón de problemas. Pero eso es como muy típico de HTML, en realidad no todo funciona de la misma forma. Bueno, ahí ven que le puse small a todo el párrafo inferior y me cambió aquí todo el tamaño del párrafo, ¿ya? Entonces lo que pasa es que los bullets son bien particulares en ese sentido porque funcionan de una forma distinta. Pero si tú tienes un texto, a todo el texto le puedes poner small. O sea, de hecho esto mismo yo lo podría poner desde el principio del primer párrafo y me debiera cambiar todo el escrito. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú pones un bullet, eso también es un símbolo distinto para el HTML, entonces lo considera como otra cosa. Pero si tú tienes un escrito de corrido, tú puedes ponerlo todo en bullet. A ver, ¿qué más? Ah, ya, ecuaciones. Ya, básicamente bueno, hay varias formas de hacer esto, la verdad. La forma más fácil es simplemente haciéndolo con 2 signos peso, ¿ya? Creo que con eso funciona al tiro, por lo menos en el R Markdown funciona al tiro. Voy a armar una ecuación. Entonces ponemos una ecuación. Y la verdad es que ahí simplemente lo que se ocupa es formato látex, ¿ya? Y les voy a mostrar que si ustedes se van acá, buscan Wikibooks látex, justamente, ahí ustedes pueden aprender un montón de cómo se escribe látex. Pero hay una parte en particular que es de matemática de esto. Porque yo sé que al principio uno queda medio así como, no entiendo qué está pasando acá. Pero acá en matemáticas ustedes van a poder ver todo el tema de simbología. Entonces, a ver, busquemos algunas cosas. Entonces ahí muestra el símbolo acá, alfa, beta, y muestra acá cómo se vería al lado. Aquí algunas operaciones, coseno, teta, coseno, al cuadrado, etc. Entonces aquí ustedes pueden revisar todo lo que ustedes quisieran hacer con una ecuación. Yo ya me he acostumbrado un poco, entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una ecuación famosa,
E igual mc cuadrado, mc sería pequeño, y al cuadrado que le voy a poner esto, es muy probable que eso me funcione al tiro. Vamos a hacer preview. Todavía no me la he armado. Voy a abrirla en otro lado. Ahí está. Ya, entonces si ustedes ponen, ya. Y ahí la grande diferencia es que si ustedes ponen dos signos gato, o sea, perdón, dos signos peso, lo que ocurre es que la ecuación queda centrada y queda como en algo aparte, ¿ya? Pero si ustedes quieren que esté dentro de un texto, le ponen un signo peso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir acá, voy a poner la famosa ecuación de Einstein es, y aquí pongo solo con un signo peso esto, me va a quedar dentro del texto, ¿ya? Y esto que les estoy mostrando ahora, que es para esto que les estoy mostrando en este momento, que sirve para las presentaciones, también es cierto para un documento en R Markdown. Entonces ustedes esto también lo pueden ocupar para el PDF, lo pueden ocupar para HTML. Entonces si ustedes dentro de su metodología tienen algo que tiene que ver con ecuaciones o algo así que ustedes quieran poner, lo pueden poner de esa forma en un informe también. Ahí está. Entonces ahí arriba queda como en el texto y abajo queda, y con dos signos gatos queda centrado y como en algo aparte. De hecho, si escribo después de eso, me va a generar algo harto más abajo. ¿Ok? A ver, ¿alguna cosilla más? ¿O en presentaciones? Ya, recreo no. Ya. Bueno, tú me preguntabas del tema de las imágenes. Ya, esto también sirve para todo, también para los R Markdown, y dentro del paquete R Markdown hay una función. ¿Era de R Markdown? Claro. No, era de Knitr, perdón. Knitr, que es Include Graphics. Entonces, esto lo que uno hace es que si uno pone entre comillas una imagen en su ubicación que esté, o incluso uno lo puede hacer en internet. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo acá busco, ¿qué puedo buscar? Ecuaciones. ¿Ah? Ecuaciones. Ya. No, Donald Trump no lo pongamos. Pero sí hubiera sido divertido. Si uno pone X, una imagen, entonces, imagen charcha. Entonces aquí yo puedo poner copy link location. Fíjense que esto acá me va a generar, entre comillas, esto me debería ser un JPG. No, esto no es lo que yo quería. Voy a abrirlo. ¿Cómo? Copy image address. Puede ser. Ah. Tengo copy image location. Ese era. ¿Sí? Entonces ahí ven que termina como como PNG. ¿Ya? Entonces ahí como termina como PNG, yo ahora la veo y me va a aparecer. Lo voy a tener que abrir. Ah, no, ahí está actualizándose parece. Pero lo voy a abrir en otro lado. No sé por qué no se me está apareciendo ahí. Claro. Y en esa... bueno, acá les voy a mostrar que si estoy acá en mi presentación, existen algunos shortcuts que si yo acá le pongo ESC, me lleva algo afuera para que yo me pueda acercar a la diapo que yo quiera. Depende de entrar. Y ahí está la imagen. Bueno, aquí no le puse el echo false, entonces me apareció arriba todo el código. ¿Ya? Con esto, una recomendación súper importante es que si ocupan una imagen, o sea, evidentemente, si ustedes ponen esta imagen y esa imagen y no están conectados a internet, esto no va a aparecer.
¿ya? Porque lo puse acá desde una dirección de internet. Y si lo hacen de una imagen local, siempre tengan la imagen local en exactamente la misma carpeta donde tienen la presentación, ¿ya? Porque en realidad si no se va a confundir, ¿ya? O sea, de hecho, eso es lo peor. No se va a confundir cuando lo vean en su computador, pero cuando lo publiquen en RPubs o algo así, se va a confundir. Ese es el tema, ¿ya? A ver. Ya, entonces, ahora que vimos las cosas de las presentaciones, les quiero presentar un mundillo medio adictivo que es Shiny, ¿ya? Entonces, ¿qué es Shiny? Es una forma en R de hacer aplicaciones web. Entonces, eso a nosotros nos permite generar modelos y ir moviendo cosas. Porque, por ejemplo, cuando uno hace modelos, y uno está haciendo, sobre todo cuando está haciendo modelos multivariados, una cosa que nos va a ocurrir muy seguido es que nosotros vamos a querer mostrar cómo responde cada variable, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que el crecimiento de una planta va a depender de la temperatura, de la humedad, del tipo de suelo, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a ocurrir? Que generalmente los gráficos que nos muestran a nosotros son una respuesta, por ejemplo, de la temperatura, o sea, crecimiento versus temperatura, pero lo que nos va a ocurrir es que la humedad generalmente lo que se hace es que se mantiene siempre en la media de la humedad de todas las observaciones. Entonces, esa respuesta de crecimiento versus humedad no es cierta para todas las humedades, ¿ya? Y eso ahí es donde a nosotros nos conviene, entre otras cosas, el poder tener un gráfico que nosotros podamos decir, ya quiero mover la perilla de la humedad y que me cambie la respuesta, ¿ya? Y eso es lo que nos permite hacer Shiny. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Esto es lo mío. No sé si lo tengo acá. Sí, creo que la última vez traje. Esta es una aplicación que estamos trabajando en el laboratorio de nosotros, que es una aplicación que ha sido muy trabajosa, con la que estamos trabajando en el sistema de estudio de cambio climático, ¿ya? Entonces, esta aplicación a nosotros nos permite hacer cosas como esta. Entonces, nosotros vamos acá y seleccionamos un escenario. Entonces, aquí tenemos el mapa del mundo. Y nosotros vamos a decir, quiero ver cómo va a funcionar, qué va a pasar con el cambio climático en Madagascar, por ejemplo. Entonces me voy a Madagascar. O sea, esto lo puedo seleccionar de otra forma, pero quise hacerlo así. Y voy a seleccionar Madagascar. Y lo voy a analizar. Entonces aquí va a ir corriendo análisis con R de fondo. Y esto va a ir generando un montón de gráficos, qué sé yo, ¿ya? Esta es una aplicación súper pesada porque en realidad trabaja con capas climáticas que pesan como 80 gigas, es terrible. Entonces como que estoy esperando aquí que, como ven ahí hay unas líneas de progreso a la derecha que dice que está haciendo cosas. Entonces aquí yo, por ejemplo, me puedo ir acá, a cambio del presente, vamos a ver si todo funciona como esperamos. Y entonces, por ejemplo, aquí me aparece un gráfico donde me dice que acá este punto azul es el clima que tenemos hoy día en promedio en la zona de Madagascar, donde tenemos promedio de temperatura de 22,9 grados y precipitación de 1300. Y acá tenemos en estos puntos azules todos los distintos escenarios de cambio climático que hay para Madagascar según los 30 modelos que existen para predecir el clima. En todos los casos se va a calentar porque este es el eje de temperatura, pero difieren bastante los modelos en decir si es que se va a volver más húmedo o más seco, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos explorar también un mapa de esto, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a ver para Madagascar estas dos capas, la de temperatura promedio. Y entonces esto es lo que predice cada uno de estos modelos, ¿ya? Que en el caso como vemos, de la temperatura es bastante uniforme porque como vemos están bastante de acuerdo en eso, pero cuando vemos la humedad vemos que, y esto es de cambio,
Entonces esto, por ejemplo, todo lo que es naranjo dice que hay aumento de temperatura de más o menos sobre 2 grados. Hay algunos que son más fríos. Y acá nos dice las diferencias de precipitación. Y entonces aquí todo lo que vemos en rojo son lugares donde aumentaría en teoría la precipitación dependiendo de cada modelo. Y lo que se ve más oscuro es lugares donde disminuiría la precipitación dependiendo de cada modelo. Entonces por eso cuando hablamos de que en realidad el tema del cambio climático no es tan sencillo, ¿ya? En realidad eso es lo que nos está diciendo, que en realidad hay 30 laboratorios distintos tratando de predecir lo que va a pasar en todos los lugares del mundo y no da los mismos resultados. Esto lo vamos a publicar pronto esperamos, en Methods of Equilibrium and Evolution. Entonces aquí, por ejemplo, también uno puede armar cosas donde, por ejemplo, aquí yo puedo llegar y bajar, bueno, ahí se me chingó la cosa, pero uno puede bajar varias cosas. Entonces uno puede generar ahí una aplicación, generar aplicaciones muy complejas. La verdad, esa aplicación lleva como un año de trabajo, entonces evidentemente lo que les voy a mostrar hoy día no va a ser algo como eso, ¿ya? Pero son cosas que se pueden hacer en R, ¿ya? Y está como bien en boga y la verdad que es súper interesante porque en el peor de los casos te sirve como para generar materiales suplementarios. Entonces, en realidad tú puedes mandar un paper o lo que sea y decirle a una persona, oye, si quieres jugar con el modelo que hicimos, ahí hay un link para hacer tonteras y la gente se entusiasma. Pero también sirve para temas de difusión. La verdad que igual hay hartas aplicaciones de Shiny que se ocupan para temas de difusión. Incluso dependiendo de los computadores que uno pueda tener, uno puede generar con esto aplicaciones web que sirvan para cosas tan triviales como agendar horas en el dentista, ¿ya? Porque tiene un montón de cosas, ¿ya? Entonces les voy a mostrar un poquito. No quiero volverme muy loco con esto porque no es tan fácil de entender. Pero asimismo, como nosotros pusimos File, New File, con todas las cosas, fíjense que acá hay una versión que dice Shiny Web App, ¿ya? Y les recomiendo hacer el Single File App, que es como lo más fácil. Y aquí vamos a armar una aplicación que la voy a poner de nuevo en el escritorio porque después si no se me olvidan borrarlo. Y esto le voy a poner ejemplo 3 porque va a ser el tercer ejemplo que vamos a ver hoy día. Ya, y como todo en R, es bastante simpático en el sentido de que viene con un ejemplo cargado, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo que nosotros vamos a tener acá son dos cosas. Vamos a tener una mitad que se va a llamar UI, que es User Interface, y otra mitad que se va a llamar Server, ¿ya? ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a dividir nuestro sistema en dos. Tenemos una mitad donde nosotros vamos a tener cómo va a ser el aspecto de la aplicación, que es el UI, el User Interface. Cuando dicen GUI, ¿han escuchado que dicen que el RStudio es un GUI? Eso es porque es un Graphic User Interface, que nos permite hacer cosas sin necesidad de escribir código todo el rato con R, ¿ya? Entonces, con eso lo que nosotros cuando hacemos el UI es que estamos generando una interfaz de usuario para que la gente, el código que nosotros generemos, puedan interactuar con él sin necesidad de saber de código, ¿ya? Entonces, todo lo que yo ponga acá van a ser cosas que me van a permitir hacer modificaciones, ¿ya? Entonces, primero vamos a partir por eso, porque en realidad generalmente el tema del aspecto es más fácil, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver esta web app para que, entonces si yo aprieto acá el play en Run App, esto me va a abrir una ventana y aquí yo tengo un histograma, ¿ya? En este caso una base de datos que es la base de datos de Old Faithful, que no sé si lo ubican, es un geyser que está en el parque Yellowstone, ¿ya? Y ese geyser es famoso porque hace erupción muy seguido. Y de hecho lo que vemos en el eje X es los tiempos que se demora de una erupción a otra, ¿ya? Entonces en general no tienes que esperar 1 hora y media al lado de ese geyser para ver una erupción nueva, ¿ya? Y si ustedes han trabajado con histogramas, saben que el número de bins es muy importante. Entonces acá, si yo voy cambiando el número de bins, va modificándose mi gráfico.
¿Ya? Entonces, una cosa que nosotros podríamos hacer acá. Ya. Entonces, aquí tenemos tres cosas en nuestra UI. ¿Ya? Tenemos un título, ¿cierto? All Faithful Geyser Data. Tenemos acá algo para interactuar con datos, que en este caso es un slider. Y acá a la derecha tenemos un gráfico. Entonces, si nosotros nos volvemos al código de esto, vamos a ver que en la parte UI vamos a tener un title panel que se llama All Faithful Geyser Data. Y aquí tenemos un slide bar layout, o sea, bueno, hay un slide bar panel donde tenemos el slider input, ¿ya? Esto del layout tiene que ver, porque nosotros, hay varios layouts. Los layouts tienen que ver la forma en que nosotros configuramos nuestra página, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un slider input que se llama number of beans. Fijémonos acá que en la aplicación, esto dice number of beans, ¿ya? Entonces, en general, casi todos los inputs, todo lo que funciona con inputs, funciona de la misma forma. Entonces, nosotros vamos a tener acá number of beans, que va a ser lo segundo, que es como lo va a ver el usuario, ¿ya? Y generalmente uno pone al principio otra palabra que es la que uno va a ocupar después en el código. Porque, por ejemplo, este number of beans, que vemos que va de 1 a 50, esto después lo tiene que tomar R, va a tener que tomar esta variable y generar un gráfico cada vez que nosotros la movamos. Y esa variable se va a llamar beans. ¿Ok? Entonces tiene un nombre que nosotros le vamos a poner. Ya, entonces así como está el slider input, hay 1.000.000 de inputs. Entonces les voy a mostrar acá que, por ejemplo, acá hay widgets, Shiny Widget Gallery. El value 30. Significa que ese es el valor en el que parte. Ah, Entonces aquí nosotros tenemos una galería de widgets que nosotros podemos generar en Shiny. Entonces aquí nosotros podemos generar un single checkbox, que sería esto, ¿cierto? Que va a generar un true false. Podemos apretar un botón de acción que sirve para distintas cosas. Podemos tener un grupo de selección que nos sirve para seleccionar más de un valor, ¿ya? Podemos tener un input de fecha, que estos inputs de fecha son como bien parecidos a los que nosotros tenemos cuando seleccionamos un vuelo, porque ustedes se apretan acá, les va a aparecer la fecha, ¿ya? Entonces ustedes pueden aquí simplemente poner acá y le aparece una fecha. O también un rango de fecha, lo mismo. O incluso si ustedes quieren que una persona pueda analizar sus datos con su aplicación, ustedes pueden tener esto que es un file input. Entonces en esto uno pone un browse y ustedes pueden seleccionar un archivo para que sea analizado, ¿ya? Tenemos un seleccionador, choice 2. Tenemos los radio buttons que a diferencia de los otros solamente puedes elegir uno. Tenemos un numeric input donde podemos poner cualquier número que se nos ocurra. Tenemos los sliders, que era lo que habíamos mostrado, slider range, que es para hacer rango, un input de texto. Y así, hay un montón. Entonces, con todo eso nosotros podemos darle inputs a modelos que nosotros estemos trabajando, ¿ya? Entonces, lo que uno puede hacer es que generalmente lo que yo voy pensando es qué quiero hacer con mi base de datos que voy a generar, y voy generando primero el GUI. O sea, el UI sin pensar primero, sin tocar el servidor primero. Porque nosotros podemos generar, por ejemplo, voy a escribir acá, voy a poner un text input. Entonces, por ejemplo, acá yo pongo text input, ¿ya? Y acá le voy a poner que esto cuando yo lo lea como código se va a llamar text. Y acá simplemente le voy a poner que la persona va a poner, escribe algo, ¿ya? En este caso, yo no le voy a poner un placeholder, que era lo que tú decías, que esto del 30, que era un valor que tú ponías previamente, que sería algo que una persona quisiera tener, ¿ya? O sea, algo que tú dejes. Pero entonces, si yo esto lo paro y lo pongo de nuevo, pongo voy a correr esta app. Entonces me va a aparecer acá un escribe algo. Yo puedo escribir lo que quiera acá. Como yo no he cambiado el servidor, no importa lo que escriba acá.
no va a generar ningún cambio en el gráfico. Entonces, el tema es que eso a nosotros nos permite ir pensando en alguna cosa que queramos hacer, ¿ya? Ir escribiendo cosas acá, ir poniendo cosas de la forma que nosotros queramos, ¿ya? Por favor, ¿puedes volver al script? Sí, claro. ¿No pusiste? Ahí está el coso de la Puse un coma entre los inputs. Entonces, cada vez que yo pongo un input, o sea, aquí por ejemplo, ya. Acá fíjense, a ver, déjenme mirar para mostrarles. Ya, fíjense que esto es lo que se llama un sidebar layout. ¿Qué significa un sidebar layout? Se lo voy a mostrar. Significa que tenemos dos partes. Tenemos un sidebar, que es la parte del lado, a la izquierda, y tenemos un main panel, que es lo que está acá. ¿Ya? Entonces nosotros aquí, lo primero que tenemos en el UI es que nos dice, bueno, tenemos el título y después tenemos sidebar layout. Entonces tenemos el título arriba y después esto nos dice, vamos a ocupar un layout de sidebar. Entonces ahí después yo tengo dos cosas dentro de eso. Tengo el sidebar panel, que es donde estoy poniendo acá yo a todos los inputs. Fíjense que el sidebar va hasta acá. Y aquí dentro del sidebar panel yo tengo el slider input y el text input. Y por otro lado tengo el main panel, donde yo puse que va a haber un plot output, ¿ya? Entonces todo lo que son outputs son cosas que nosotros vamos a recibir. Entonces yo acá abajo yo podría poner un text output. Y con eso voy a generar una cosa que va a salir. Pero para generar eso que va a salir, yo tengo que hacer algo en el servidor que me genere eso, ¿ya? Todo lo que son inputs son cosas que nosotros podemos meter sin cambiar nada en el servidor. Pero todos los outputs son cosas que nos tiene que entregar el código de vuelta, ¿ya? Entonces en el UI nosotros tenemos esto. A ver, déjenme dibujar esto. Entonces nosotros tenemos dos cosas, ¿cierto? Nosotros tenemos el UI y tenemos el server, ¿ya? El server básicamente es nuestro computador, es lo que trabaja con lo que nosotros hacemos. Y dentro de nuestro UI tenemos dos partes. Tenemos los inputs, que como vimos el slider input, el text input, el date input, todos los inputs, ¿ya? Y esos inputs, cuando nosotros los modificamos, son enviados al servidor. El servidor trabaja en el código que nosotros generamos en el servidor y eso escupe un output. Y ese output nosotros lo podemos mostrar como un gráfico, como un texto, como una tabla, ¿ya? Entonces nosotros podemos hacer después un output. Entonces esto esta es como la dinámica. Desde el UI nosotros generamos un input, el cual después es llevado al servidor. El servidor hace un trabajo y después eso se va a un output. ¿Y ese output podría ser, por ejemplo, una base de datos que estuviéramos llenando? Así como nosotros hacemos una especie de Google Doc, pero hecho como personalizado. Claro, sí, podrían hacer. Entonces, claro, por ejemplo, miremos acá, en este código lo que está pasando. Voy a sacar este output. Entonces, tenemos un input, ¿cierto? Tenemos este input, que es el que teníamos. Este input que se llama beans, ¿cierto? Que nos va a entregar, ¿qué? Un número. Un número que va a ir entre 1 y 50, ¿sí? Entonces ese input es enviado al servidor. Me voy al servidor. Entonces cuando llego al servidor, aquí vamos a tener que este servidor va a tomar acá este input que está acá. ¿Ven que aquí dice input beans? Entonces ahí nosotros dentro del servidor vamos a generar algo con ese input y en este caso hacer un gráfico. Entonces aquí yo pongo un render plot y pongo ya faithful 2, que faithful es una base de datos. Entonces a ver si le voy a mostrar eso. Faithful, si nosotros vemos view faithful, es una base de datos que tiene cuánto dura las erupciones y cuánto dura la esperada, ¿ya? Faithful, como lo estábamos viendo, faithful 2 es la segunda columna, que son las esperas. Entonces aquí, esta aplicación lo que hace es que toma ese vector, que es faithful 2, son solo las esperas,
y ese es el X. Entonces después dice, vamos a generar los bins, ya que los bins son los breaks que hay en el histograma. Entonces aquí dice, desde el mínimo de X, que X es faithful, hasta el máximo de X, y con un length out de el número de bins más 1. ¿Ya? Entonces si nosotros ponemos 30 bins, va a ser, que es una secuencia. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que acá tenemos, porque aquí ya voy a hacer esto, X va a ser esto. ¿Ya? Entonces tenemos que X es esto y X es este vector. Entonces yo acá hago una secuencia. Y esta secuencia, que es como lo que aprendimos en la clase pasada, que era cuando nosotros estábamos haciendo las secuencias para hacer las escalas, ¿cierto?, de nuestro GIF. Yo voy a poner acá, imaginemos que nosotros decimos que vamos a tener 3 bins. Entonces, esto va a ser donde se va a cortar el histograma. En 43, 60, 78 y 96. Si es que bins yo lo pusiera en 10, esto va a ser los cortes del histograma. ¿Ya? Entonces va a generarme ese vector que se va a llamar bins. Y después lo que va a hacer es que va a ocupar la función ist, ¿cierto? Que en donde va a ser el histograma de X. Entonces, por ejemplo, si hago acá ist X, me va a hacer un histograma, pero me va a hacer un histograma automatizado, ¿cierto? Solamente con un número de breaks. Entonces aquí yo le digo, ¿cuáles son los breaks? Acá. ¿Ya? Y eso todo se generó aparte de los bins, a partir de los bins que nosotros ocupamos en nuestra chain. ¿Ya? Entonces eso nos permite que de repente, que esa de verdad hay veces que es una lata, que si uno está trabajando con una cuestión y dice, ya, quiero armar este gráfico. Entonces como uno dice, ya, voy a cambiar así y así las cosas, y está escribiendo código todo el día. Entonces de repente uno como que se puede armar unas mini shiny para ir modificando código sin tener que estar escribiendo todo el rato. De repente puede ser para algo tan trivial como eso. Ya. Entonces, ahora que vimos un poquito cómo funciona toda esta secuencia, voy a seguir porque aquí tengo un ejemplo de todo esto. ¿Ya? Bueno, entonces con esto generamos gráficos, tablas, cálculos, modelos, etc. ¿Ya? Y estos outputs se crean en base a inputs que están en la UI. Entonces tenemos inputs en la UI, outputs en la UI y funciones en el server, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos cosas en el server, nosotros tenemos que decidir cuál va a ser nuestro producto final. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos querer que nuestro producto final sea ya sea una tabla o un gráfico. Entonces, si nosotros ponemos render table, es porque vamos a generar una tabla. Si nosotros queremos hacer un render plot, es porque vamos a generar un gráfico, ¿ya? Y el orden en el UI importa, porque en el UI el orden va a ser en el que va a aparecer, pero lo que pongamos en el server da lo mismo el orden en que lo pongamos. ¿Ya? Entonces hablamos de los UI. Ya, entonces yo aquí había pensado en un momento en hacer un servidor acá. Entonces acá lo que se me ocurría era que nosotros agarráramos y pusiéramos en el server, vamos a cambiar toda esta base de datos. Entonces vamos a poner acá arriba, donde puse el library shiny, voy a agregar library tidyverse. ¿Ya? Entonces con eso vamos a tener a nuestra disposición tidyverse. Y en el servidor, que es donde vamos a trabajar con las distintas cosas, fíjense que acá, entonces aquí voy a ir al servidor, voy a decir que quiero data mtcars. Entonces, eso significa que para el servidor va a estar disponible esa base de datos, para todo el servidor. ¿Ya? ¿Esa base de datos queda como material adicional también para algún usuario? Sí, el usuario, eso el usuario simplemente no lo ve. Porque Pero en el caso de que alguien quiera ver con qué datos está... solo si tú lo muestras. Solo si tú lo muestras. Tú puedes ver que se muestra o no. Entonces, yo aquí lo que había hecho era generar un gráfico, según recuerdo. Entonces, acá en el render plot, simplemente lo que estoy haciendo acá es meter un gráfico que no tiene ningún input. ¿Ven? Entonces, aquí yo hice un gráfico que es esto, ggplot, mtcars, y le pongo esto.
Entonces esto yo lo puedo graficar acá y me va a salir un gráfico. No tiene nada, ¿cierto? Esto yo lo puedo meter acá, en el output displot. ¿Ya? Te lo voy a borrar. Entonces con esto, yo desarmé todo. Puse output displot y fíjense que, fíjense acá que cuando yo pongo el output que se llama displot, después cuando me voy acá a el GUI, al UI, cuando yo pongo el plot output, le pongo displot, que es el nombre del output. Entonces ahora, obviamente, si yo pongo este run up, me va a aparecer un gráfico, ¿cierto? El cual no va a ser absolutamente modificado por nada de lo que yo esté haciendo. Entonces yo puedo mover esto. Nada, ¿cierto? Hagamos, ya que tenemos esto, ya que tenemos este texto, pongámosle que con eso cambiemos el título, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer una cosa donde voy a poner, este UI se llama, esa parte del UI se llama text, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a poner, al final de esto, voy a poner, por ejemplo, más ggtitle, y aquí voy a poner input, signo peso, text, lo puse con mayúscula creo, casi seguro. A ver. Sí. Entonces, al hacer eso, uno de los inputs que yo agarré, lo metí, ¿cierto?, en mi servidor. ¿Ya? Entonces aquí si yo escribo un título, gráfico 1, se genera arriba el título del gráfico. ¿Ok? Bueno, ahí lo harías de otra forma. Entonces, por ejemplo, ahí yo lo que podría poner es que, por ejemplo, porque el ggtitle siempre aparece arriba, creo. Pero lo que tú podrías hacer acá, si tú quisieras que esto apareciera abajo, es que yo podría hacer acá, podría armar otra cosa que podría ser, entonces voy a sacar este pusimos, el ggtitle. Entonces, eso podría ser un texto que yo escribiera abajo simplemente. Y eso sería un render text, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo poner render, o sea, le voy a poner aquí un nombre al output. Output. Entonces le voy a poner acá output. Ah, espérate, esta cuestión me quedó afuera. Sí. Fíjense que esto es el servidor, entonces tengo que ponerlo dentro del servidor. Entonces aquí voy a poner output y le voy a poner título. Y ahí voy a poner render text. Y aquí generalmente yo voy a poner esto para esto que me permite poner varias expresiones hasta que yo llegue a lo que yo quiero poner. Entonces aquí yo voy a poner simplemente input text, porque en realidad no voy a hacer nada con eso. Podría hacer alguna cosa con eso, pero no voy a hacer nada con eso en este caso. Entonces ahora si esto funciona como yo espero, voy a poner render up, escrito, bajo, me faltó, perdón, ya, creé el output, pero no lo metí en el UI. Entonces hice que el servidor me generara un output, pero se me olvidó ponerlo en el UI. Entonces en el UI, como les decía, el orden importa. Entonces acá, si yo lo pongo, donde yo ponga esta cuestión va a cambiar. Entonces aquí dentro del main panel voy a poner algún output, ¿cierto? Entonces si yo lo quiero poner, como decías tú, debajo de esto, coma, ¿cierto? Entonces aquí pongo text output y aquí esto le voy a poner título, se llama. ¿Sí? Entonces ahora sí me va a aparecer. Algo abajo. Ahí está. Entonces ahí va apareciendo abajo. Y si esto yo lo pusiera arriba, aparecería arriba. Entonces como que en esta parte el orden es muy relevante, ¿ya? Entonces como que el UI es como una cuestión bien de diseño y el server es una cosa simplemente de computación, pero igual es bueno
cuando uno hace aplicaciones más complejas, ponerlas ordenadas. ¿Ya? Vamos a ver, porque yo igual tenía aquí algo como medio preparado con esto, con esta presentación. Ya. Una última pregunta. Dale. Los output, por ejemplo, ahí cuando haces el plot, te coge los element text. Por ejemplo, yo quiero que la letra sea de la familia Times, no sé, del output del gráfico. Sí, se puede hacer. Se puede hacer. No recuerdo exactamente cómo se hacía, pero sí se puede hacer. Ya vamos a avanzar un poquito porque hay cosas aquí que... Ya. Entonces, no quiero poner la tabla. Eso es como medio sencillo. Ya, esto sí quiero poner. Entonces, por ejemplo, una cosa que nosotros podríamos hacer, que es entretenido, sería que nosotros pudiéramos, que eso por ejemplo es algo entretenido para hacer una investigación, digamos, de cuál vendría a ser nuestro, si nosotros quisiéramos hacer algo exploratorio. Entonces, por ejemplo, aquí, esta base de datos, como nosotros habíamos visto, es una base de datos donde nosotros tenemos la eficiencia del vehículo, ¿cierto? Y tenemos un montón de otras variables. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos decir, pucha, en realidad yo quiero explorar cuál variable me podría interesar. Entonces aquí yo podría armar un sistema donde yo pongo un select input que sea donde yo seleccione una variable i para que el gráfico cambie según la variable que yo quiera. Entonces aquí yo voy a poner, acá dentro del UI, voy a poner, le voy a poner antes de esto de escribir algo, voy a poner select input, que estos son de esta, el select input es este que nos permite, esto que nos despliega una serie de selecciones que son texto, ¿ya? Es como cuando uno elige usualmente el país en un formulario, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner que esto se llama variable, por ejemplo. Ese va a ser el nombre que va a tener en el código. Y esto va a llamarse para el usuario, vamos a decir, selecciona la variable i del gráfico. ¿Ya? Entonces, y aquí nosotros le tenemos que poner las opciones. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a sacar, porque aquí tenemos las columnas, ¿cierto?, de mtcars, call names de mtcars. Voy a subir esto. mtcars. Y no sé si se acuerdan que yo les mostré esta función que se llamaba dput, que era para que, porque aquí me escupe, ¿cierto?, un vector. Pero si yo pongo dput, me escupe el código con el que generó el vector. Entonces aquí yo voy a este call names, en vez de hacerlo así, le voy a poner dput. Ya. Y entonces eso me va a dar el código de mis variables. Evidentemente yo le voy a sacar mpg porque mpg ya es nuestra variable x. Uy. X, uy. Ah, era la... Sí, pues está bien, era la x. Creo que lo hice al revés, pero no importa. De repente lo cambiamos. Tiene más sentido de la otra forma. Entonces acá lo voy a poner acá. Y voy a poner que esto va a ser la X en realidad. Vamos a cambiar el gráfico. Y aquí pongo todas las opciones, que son estas. Y si quiero puedo poner una que esté seleccionada. Ah, voy a sacar MPG, había dicho. Entonces voy a decir que, por ejemplo, que seleccionada el value, ¿cierto? ¿Value en esto no? ¿O tiene otro nombre? Bueno, en realidad no tengo ni que escribirlo. Pero voy a poner que sea el peso. WT. Ya, entonces voy a cambiar mi gráfico. Bueno, primero lo voy a correr así nomás. Porque en realidad si lo corro así es simplemente para mostrarles que nosotros podemos tener así selecciona nuestra variable X del gráfico. Y evidentemente como esto yo no lo linkeé en el servidor, no va a tener ningún efecto. ¿Ya? Entonces acá yo puedo elegir cualquiera de mis variables
DRAT, número de cilindros, etcétera, y esto se va a mantener igual, ¿ok? Ya. Y entonces lo que tengo que hacer ahora es incorporar esta variable, que se llama variable, la tengo que incorporar en mi código, ¿ya? Ahora, esta parte es una cosa que es como bien relevante, porque resulta que aquí hay una pillería que es media difícil de detectar, y es que cuando nosotros trabajamos con ggplot, ¿cierto? Ponemos las variables, no las ponemos entre comillas, pero este sistema lo va a escupir entre comillas. Por suerte, ggplot ha generado un sistema para que nosotros podamos trabajar con cosas que están entre comillas, que es que si nosotros nos vamos acá esto, y lo voy a cambiar de nuevo acá, porque el MPG lo voy a poner como i. Entonces, además de AES, hay otra función que se llama AES string. Entonces, el AES string lo que hace es que todo tiene que estar entre comillas. Como todo tiene que estar entre comillas, entonces aquí yo la variable i que puse como MPG, tengo que cambiarlo a MPG, pero entre comillas. Y aquí pongo, en el otro caso, pongo input variable. Lo puse en mayúscula. Input variable. Pero en ese caso ese no es un string, o sea, no hay que ponerlo... No, porque ya el input te lo tira como un string. Y ahí ya no tenemos que hacer nada en este caso, porque ya está como armado, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos con peso abajo, pero si lo cambio atrás, cambia. Entonces ahí nos va cambiando nuestra variable y nosotros podemos ir jugando con esto, ¿ya? Y eso, por ejemplo, lo otro que voy a agregar, que es lo que me interesaba aquí meter, era el tema de que, por ejemplo, en este caso nosotros lo que podríamos hacer es generar un smooth, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el stat smooth y una cosa que nosotros podíamos hacer era escribir la fórmula? Entonces nosotros podríamos hacer que tuviéramos acá una parte donde cambie la fórmula, entonces nosotros podemos ir testeando distintas fórmulas y ver cómo va cambiando el smooth sin tener que ir cambiando a cada rato este sistema. Entonces vamos a agregar acá, y esta voy a aprovechar que aquí en la aplicación ya tenía un texto, que le puse alguna tontera. Entonces acá yo voy a poner, donde tenía el text input text, entonces aquí esto lo voy a cambiar, y le voy a poner acá fórmula, y aquí le voy a poner escribe fórmula de regresión. Entonces acá vamos a volver a esta parte. Entonces aquí vamos a poner, aparte del John point, vamos a poner más stat smooth. Vamos a poner que el method es igual a lm y que la fórmula es igual a input fórmula. Y lo que voy a hacer es que en esta parte, así como probablemente acá, debería poner una fórmula inicial, ¿ya? Cosa de que nosotros no partamos sin nada. Y eso también permite que una persona pueda un poquito como darse la idea de cómo trabajar con esto. Entonces ahí nosotros ponemos entre comillas, y x, ¿cierto? Entonces ahora, esto lo corro, ahí tengo mi regresión lineal. Entonces yo voy a decir, ya, pero quiero probar qué pasa si lo hago, en vez de esto, lo voy a hacer al cuadrado, ¿ya? Y debería funcionar, pero capaz que en este caso no cambia mucho. Más x, ahí está. Veamos log, me faltó el y log x. Entonces ahí me va cambiando la forma de la fórmula, ¿ven? Entonces eso me permite a mí jugar
y me permite un poquito ir pensando en cuál podría ser la fórmula con la que yo podría trabajar para una regresión lineal. Así como le ponemos a la gente, por ejemplo, hay que seleccionar la variable del gráfico, se le puede poner a que seleccione el método de regresión, ¿sí o qué? Claro, podrías cambiarlo de LM a GAM o al OES o cualquier cosa que tú quisieras. Entonces, claro, o sea, en realidad esta cuestión tiene posibilidad infinita. Esto más que nada yo les quería mostrar una pincelada de esto que tiene o sea, la verdad tiene un millón de posibilidades. Y asimismo como, bueno, ya vieron la otra tenía un montón de escritos, tenía logos metidos, porque aquí nosotros podemos ocupar casi las mismas herramientas que estamos ocupando en el RMD. De hecho, en la otra aplicación que les mostré, la aplicación más grande, hartos de los textos lo que hicimos fue escribirlos en una RMD aparte y como que medio que importarlos en la aplicación. Porque en realidad es súper latoso escribir cosas en la Shiny. Pero sí, la verdad que es muy agradable trabajar, o sea, cuesta un poquito agarrarle la mano, pero como ven es bien gratificante. Y asimismo como existe el RPAPS, existe también shinyapps.io, que es un servicio gratuito de RStudio, que te permite que si tú no pagas nada, tener hasta 5 aplicaciones en línea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo una que la ocupamos en el curso de estadística. ¿Cómo era esta cuestión? Sign in. Yo ahora tengo un sign in. Eso es lo que quiero. Ahí está. Ya, entonces, por ejemplo, una que hice yo hace poquito fue una que armamos para estadística, para estudiar estadística. Entonces, bueno, eso la viste un montón de veces. Y esta cuestión la ocupamos para enseñar el tema de mínimos cuadrados y cosas así. Entonces, eso permitía a los chicos como entender un poquito mejor las regresiones, ANOVA y cosas por el estilo. Y esto está en un servicio gratuito. Yo en realidad tengo hartas aplicaciones que ahora en otro computador lo tengo en un servidor que armé yo. ¿Ya? Pero por ejemplo acá ya está una regresión. De hecho ocupé creo lo mismo, el MTCars. Entonces aquí esta línea roja es la línea de regresión que uno está creando. Entonces aquí uno va armando y aquí aparece la suma de cuadrados. Entonces fíjense aquí dice 202. Entonces acá yo llego y digo, ya voy a cambiar la pendiente. Entonces la voy haciendo, no sé, más negativa y me va cambiando la pendiente, voy cambiando el intercepto y me va cambiando la regresión y me va cambiando la suma de cuadrados. Y la regresión se hace en base a la minimización de la suma de cuadrados. Entonces aquí yo voy a ir moviendo cuestiones y me va generando distintas líneas. Y ahí si me aburro, en este caso, ni siquiera me acuerdo contar esto, pero ya por ahí está más decente, no es la mejor, pero es más decente. Entonces yo aquí puedo mostrar los residuales. Entonces ahí me van apareciendo los residuales. Entonces ahí yo digo, a ver qué pasa si muevo esto. No, igual me empeora los residuales, qué sé yo. Y después puedo mostrar la solución. ¡Pup! Y la solución me dice que la solución era una pendiente de 5,01 y una pendiente de 15,85. Así que está bastante cerca. Y aquí le pude poner pendiente. Entonces, por ejemplo, para el tema ANOVA también teníamos algo similar. Entonces aquí, no sé, pues uno generaba distintas cosas acá y cambiabas la media de los grupos. Y entonces acá lo que te sale en las líneas son los errores. Entonces estos son los errores totales. Estos son los errores por variable. Y por último, los errores, o sea, el error, ¿cierto? Y entonces eso básicamente te va mostrando como los tipos de errores que existen en el ANOVA. Y teníamos otra cosa acá que era el cálculo de poder de una ANOVA. Entonces esto te permitía determinar así según alfa, beta y cuestiones así, cuál era como el número de muestras que tú podías tener, o sea, que te convenía tener. Y eso, entonces como que todo este tipo de cuestiones, por ejemplo, este caso es una cosa didáctica, no es una cosa que tiene que ver con... que tiene que ver tanto con el tema de uno trabajar con sus modelos.
Pero en realidad esto tiene 1.000.000 de usos. 1.000.000 de usos, si ustedes empiezan a buscar galerías de Shiny, hay miles, ¿ya? Y yo creo que eso, o sea, la verdad que podemos seguir avanzando un montón con la Shiny, pero creo que mejor no complicarnos mucho con esto, ¿ya? Igual les quiero decir, ya, entonces voy a avanzar la presentación porque ahí tengo un montón de cosas más, pero en realidad todo va como más o menos en lo mismo para hacer una cosa. Ya, entonces aquí quiero que discutamos un par de cosas. Ya, yo les voy a mandar durante el día, entre hoy día y mañana, ya pedí una sala para la otra semana para las presentaciones, ¿ya? Que como les decía, va a ser más o menos de día 1, ¿ya? Eso es la idea. Entonces, ahí voy a hacer un cálculo porque el año pasado era un montón de gente, así que hoy día esta vez como somos un poco menos, vamos a poder hacer presentaciones un pelito más largas. La del año pasado realmente fueron ridículamente cortas. Pero entonces eso va a ser para la otra semana y les voy a mandar un horario entre hoy día y mañana, ¿ya? Y ahí ustedes me avisan según cómo estén. Porque como esto puede ser medio flexible, si hay alguna persona que no sé, pues, por alguna razón tiene alguna clase o algo, podemos cambiarlo ahí. Lo otro es la evaluación final, que la evaluación final sería para el 14 de septiembre, ¿ya? Y podría haberla tirado más adelante, pero en realidad no quiero embarrarles las fiestas patrias. Si la mandan antes, mejor aún. Y esto sería para el viernes 14, que es más o menos en 2 semanas, ¿ya? Y eso es enviarlo nomás. Enviarlo nomás el PDF, ¿ya? Entonces esto sería un informe en PDF. Evidentemente la idea es que esté hecho en R, ¿cierto? Y tiene que tener introducción, métodos, resultados, conclusiones y bibliografía, ¿ya? Para que ocupen todo lo que usaron, ¿ya? Ahora, yo les quería dar la opción, esto para los que, o sea, no para la evaluación final, sino que para la evaluación de la otra semana. Porque la evaluación de la otra semana, la idea es que sea una presentación, ¿ya? Ahora, si alguien se entusiasma y y quiere hacerlo, también puede presentar una Shiny. También está esa opción. Si alguien quisiera decir, ¿sabes qué? Yo quiero mostrarte cómo yo exploro los datos con la Shiny, también es una opción, ¿ya? Las dos cosas creo que pueden ser súper buenas como para aprender, por un lado. La presentación evidentemente es algo más sencillo, ¿ya? Pero si alguien se quiere aventurar con la Shiny, bienvenido sea el desafío. Y me pueden ir preguntando, también hay un montón de cosas que uno puede buscar. La verdad que hay mucho, en la misma página de Shiny hay creo que son como 10, 12 videos que están explicando paso a paso cómo hacerlo. Así que en realidad hay hartos recursos y es súper buena herramienta, ¿ya? Y esto sería la última clase y durante la semana les voy a estar, o sea, entre esta semana y la otra, voy a ir rellenando todo lo que está en la página, porque faltan algunas cosillas. Y eso, estamos. Creo que ha sido un curso bueno hasta ahora. Y espero que les vaya bien en la evaluación.